Bueno, el siguiente tema corresponde a lo que son problemas que se pueden resolver mediante algún tipo de ecuación. El primer problema que nos dan es el que dice, la longitud de un terreno rectangular excede en 7 metros a la del ancho. Si el área del terreno es 120 metros cuadrados, ¿cuáles son sus dimensiones? Bueno, para empezar nos dicen que tenemos un terreno rectangular, empezamos a hacer el dibujo. Cada problema que hable de figuras geométricas, lo ideal es hacer primero el dibujo. Ahora bien, nos dicen que X representa la medida del ancho. Esto es muy importante leerlo, porque tenemos que saber a quién tenemos que darle el valor de X o Y o A, de acuerdo a lo que nos tengan indicado. Entonces, el ancho le damos el valor de X. Dice que la longitud del terreno rectangular excede en 7 metros al ancho. Entonces, si el ancho es X, el largo o la longitud es exactamente igual que el ancho más 7, porque excede significa que es más grande. ¿Ok? Ahora, entonces, esto es X y X más 7. Ahora, nos dicen que el área del terreno es 120 metros cuadrados. Recordemos que el área de un rectángulo o de cualquier, bueno, de un rectángulo es largo por ancho. En este caso sería x más 7, que es el largo, por el ancho, que es x. Y que esto da precisamente 120. Lo que nos piden aquí es determinar una ecuación que resuelva el problema anterior, no resolverla. Entonces aquí tenemos que la ecuación x por x más 7 igual a 120, lo cual nos resuelve ya el ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, considere el siguiente enunciado. La diferencia de un número positivo y el doble de su recíproco es igual a 1. Bueno, la palabra diferencia desde el principio significa resta. ¿Ok? Ahora, la diferencia. Bueno, y para empezar dice que x es el número buscado. Entonces, la diferencia de un número positivo y el doble de su recíproco, tenemos que saber qué significa recíproco. Bueno, recíproco de un número simplemente es el mismo número, pero dándole vuelta a su fracción. Por ejemplo, ¿cuál es el recíproco de 2? Un medio. De 3 cuartos, 4 tercios. De 5 tercios, 3 quintos. O sea, darle vuelta. Entonces, si su número es bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si el número es menos 4, su recíproco es menos un cuarto. Darle vuelta. Si el número es x, ¿cuál es su recíproco? 1 sobre x, pero vean que dice que es el doble de su recíproco, entonces va multiplicado por 2, por lo tanto queda el número menos, porque es una diferencia, es una resta, el doble de 1 sobre x, o sea, de 2 sobre x, y que esa diferencia da 1, ¿ok? Entonces, ahora bien, esto es una ecuación. Ya habíamos hablado anteriormente que cuando en una ecuación tenemos solo una letra en el denominador, el mínimo común denominador es x, podemos imaginar que lo multiplicamos todo por ese x. Si x lo multiplico por x, queda x a la 2, menos, si esta expresión la multiplico por x, las x se cancelan, quedando solo el menos 2. Y si esta expresión la multiplico por x, queda x. Esta es nuestra ecuación. La x está sumando, pasa a este lado a restar, el menos 2 se queda igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque es una ecuación cuadrática. Dice que si x representa el número buscado, encuentra una ecuación que resuelva el problema. De x a la 2 menos x menos 2. Esa es la que nos lo resuelve. No nos piden averiguar el número, simplemente nos piden averiguar la ecuación que lo hace. El siguiente ejercicio dice, considere el siguiente enunciado. El área de un rectángulo es 225 y su perímetro es 95. Bueno, les aclaro que hay muchas maneras de resolver este tipo de ejercicios, dependiendo como ustedes quieran expresar la ecuación. Una en particular es, bueno, sabemos que el área del rectángulo es 225 y el área de un rectángulo es largo por ancho, que se representó L por A, ¿verdad? A representaba el ancho, eso es muy importante. Largo por ancho es igual a 225. Pero también sabemos que el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Son 2 largos y 2 anchos. Eso nos dicen que da 95. Tenemos estas dos ecuaciones. Si fuera un sistema de ecuaciones, bueno, lo resolveríamos. Como en la ecuación que ustedes ven acá, ven las opciones, la que debe resolver problemas está en términos del ancho, lo que tenemos es que eliminar de alguna de las dos expresiones el largo. ¿Ok? Entonces, la que resulta más sencilla de despejar es esta ecuación, la del perímetro. Porque entonces simplemente ponemos que, vamos a ver, no, resulta más sencilla despejar la del área. Porque en este caso simplemente el ancho que está multiplicando lo mandamos acá a dividir, que eso es lo que hacemos. El ancho viene a dividir, entonces queda que el largo es 225 sobre A. Repito, ¿por qué es que lo que yo necesito es despejar el largo? Porque es la que yo quiero eliminar. Así suena raro. Si la que quiero eliminar hubiera sido el ancho, lo que hago es despejar el ancho. Bueno,
Entonces nos queda que el largo es 225 sobre A. Este valor lo que hacemos es en la segunda ecuación buscamos dónde está la L y la cambiamos por esto, porque son realmente lo mismo. Entonces esto era 2 largos, pero largo sabemos que es 225 sobre A, que sería esto, más 2 veces el ancho igual a 95. Aquí nos resolvimos la multiplicación. Simplemente vemos que el 2 está repetido, por lo tanto es un tipo de factor común. Sacamos ese 2 a factor común y nos queda paréntesis 225 sobre el ancho más ancho igual 95, que esa es la ecuación que nos resuelve el problema. El siguiente ejercicio dice, un número excede a otro en 3 unidades y el producto de ambos es 18. ¿Cuáles son los números? Bueno, X representa al mayor. Entonces, si X es el mayor, es el más grande. Si excede a otro en 3 unidades, quiere decir que él es más grande 3 unidades que el otro número. Pero entonces, si él es 3 unidades más grande, también significa que el más pequeño es 3 unidades menor que el mayor. Entonces, si X debe representar al mayor, quiere decir que el menor va a ser exactamente igual al mayor, pero 3 unidades menos. ¿Por qué? Porque el mayor es el que tiene 3 unidades más. ¿Ok? Ahora bien, dice que el producto de ambos es 18, entonces X por X menos 3 tiene que dar 18. La respuesta correcta es C. Aquí lo que es un poquito más difícil de entender es, si X es el mayor y él es el más grande, X es X, punto. El que hay que saber reescribir es al menor. Y el menor es exactamente igual al mayor, pero 3 unidades menor. Si ustedes escriben que el menor es X más 3, más bien están diciendo que el menor es 3 unidades más grande, lo cual es ilógico. Él es menor, por lo tanto había que quitarle. En el ejercicio 63 nos dicen, en un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es raíz de 41. Si la longitud de uno de los catetos excede en 1 a la longitud del otro cateto, entonces ¿cuál es la longitud del cateto mayor? Bueno, si partimos que X es el cateto más pequeñito y sabemos que la longitud del otro excede a este por una unidad, el otro cateto es X más 1. También lo podríamos plantear así, que X es el más grande y el otro es X menos 1. Pero planteémoslo de una manera un poquito más sencilla. X es el menor y el otro lo excede por X más 1. Y eso da raíz de 41. Ok, según el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. Ok, entonces, de aquí obtenemos, según Pitágoras, tenemos este cateto al cuadrado más este otro cateto, x más 1 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok, ahora bien, ok, por lo tanto, tenemos que resolver lo que nos da este producto notable. Ok. Aquí estamos dejando algo de lado. Nosotros sabemos que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Si la hipotenusa es raíz de 41, eso es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus catetos al cuadrado. En este caso es x al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Esto, el problema es que nosotros lo que necesitamos saber es cuánto es x. Entonces esta raíz tenemos que eliminarla. Eso lo hacemos elevando al cuadrado cada una de ellas. Por eso es que aquí se eleva al cuadrado cada una de las dos expresiones. Ahora bien, si esto lo hubieran querido evitar, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras al pie de la letra, que dice que la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces bastaría con poner x al cuadrado más x más 1 al cuadrado igual a raíz de 41 al cuadrado. Y así no tenemos que poner esta raíz. De todas formas, hay que resolver lo que nos dan este producto notable. X a la 2 sigue siendo ese hipotenusa al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado nos da, bueno, es un producto notable. Recuerden que el producto notable elevamos el primero y el segundo término al cuadrado, o sea, x a la 2 da x2, el 1 a la 2 es 1 por 1 cada uno, y al centro recuerden que es como si poner que este 2 multiplica la x y al 1, 2 por x, 2x, por 1, precisamente 2x. Recuerden que cuando esto es positivo Igual, y la raíz de 41 al cuadrado da precisamente 41. Ahora, como es una ecuación cuadrática, debemos despejar. Este 41 que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda x2 más x2, 2x2. El 2x que se baja. Pero este 1 le resto el 41 que viene, entonces nos queda menos 40.
Aquí podemos factorizar, hacerlo por inspección, o lo podemos hacer simplemente con la calculadora, donde A es 2, B es 2 y C es menos 40, donde obtenemos los resultados de 4 y menos 5. El resultado de menos 5 no nos funciona. ¿Por qué? Porque X representa la longitud de un triángulo y las longitudes no pueden ser negativas. Entonces la única solución aquí es que X es 4. Pero nosotros nos piden el cateto mayor. Entonces si este es 4, el cateto mayor es 4 más 1, que da 5. ¿Ok? Este siguiente enunciado dice, la diferencia de dos números enteros positivos es 11 y su producto es 276. ¿Cuáles son los números? Si X representa el número mayor, una ecuación que permite resolver el problema es, bueno, X es el mayor y saben que la diferencia es 11. ¿Qué significa que la diferencia de esos dos números enteros sea 11? Bueno, de que significa que uno es 11 unidades mayor que el otro. ¿Ok? Entonces, si X es mayor, el menor tiene que ser exactamente el mayor menos 11 unidades, porque tienen 11 unidades de diferencia entre ellos. ¿Ok? Es como establecer cuál es la diferencia entre la altura de Pedro y Juan si Pedro mide 1,70 m y Juan mide 1,65 m. ¿Y cuál es la diferencia de sus estaturas? 5, porque uno mide 5 más que el otro. Entonces, igual sucede aquí. Si la diferencia entre ellos es de 11 unidades y X es el mayor, el menor es 11 unidades menor. O sea, al mayor le quito 11 y obtenemos al menor. También sabemos que su producto es 276, o sea que X por X menos 11 tiene que dar 276. Esta sería la ecuación que nos resuelve el problema. Pero noten que no la tenemos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esta situación? Bueno, sencillamente lo que pasa es que entonces toman esta X que está aquí multiplicando y la pasan a dividir, obteniendo X menos 11 igual a 276 sobre X. Ahora, este 276 que está aquí sobre X que está positivo, lo mandan a este lado a restar, y este 11 que está restando lo mandan a este lado a sumar, obteniendo X menos 276 sobre X igual 11, que esa opción sí está. Simplemente era trabajarlo un poquito para poder encontrar la que le corresponde. Eso era todo. El siguiente ejercicio dice, el largo de un rectángulo excede al ancho en 4 centímetros. Ok, ya sabemos que excede significa que tiene más, o sea que si X dice que representa el ancho, o sea el más pequeño, el largo es exactamente igual al pequeño más 4 unidades, porque él tiene 4 unidades más. Si cada dimensión se aumenta, o sea, aquí tenemos nuestro rectángulo, esto es X, que es el ancho, el largo ya sabemos que tiene 4 unidades más, o sea, es igual al ancho más 4 unidades. Pero dice, si a cada dimensión, o sea, hacia el largo y al ancho, le aumentamos 4 centímetros, ¿qué sucede? Que el ancho va a quedar X más 4 y el largo va a quedar X más 4, o sea, X más 8. Entonces el área del rectángulo sería el doble de la original. Bueno, ok, quiere decir que el área de esto es 2 veces esta. ¿Cuál es el área de esta? De ahí largo por ancho sería X más 4 por X más 8. Ese es el área de esta. Pero dice que esta área es igual a 2 veces el área del primer rectángulo. ¿Y cuál era el área del primer rectángulo? Bueno, el área de este primer rectángulo es X por X más 4. O sea, eso significa que X más 8 por X más 4 tiene que ser igual a 2 veces esta área, o sea, a X por X más 4. A X por X más 4. Aquí, realizando la multiplicación e igualando a 0, obtenemos lo siguiente, X por X da X2, X por 4 da 4X, 8 por X da 8X, 8 por 4 da 32, igual 2X por X da 2X2 y 2X por 4 da 8X. Como es una ecuación cuadrática, tenemos que igualar a 0. Aquí les recomiendo pasar todo a la derecha porque el X2 es más grande de este lado, para que nos quede positivo, aunque si lo pasan del lado izquierdo, no hay problema. Aquí yo escogí sencillamente pasarlo al derecho. Entonces dejo 2x2, pero este x2 que está aquí positivo viene a este lado restar. Entonces ese 2x2 menos este x2 da 1x2. Este 8x que tenemos acá va a venir a este lado restar. Pero entonces 8x con el menos 8x que viene a restar, entre ellos se elimina. El 4x que tengo aquí positivo lo paso a este lado a restar, quedando el menos 4x. Ya no me preocupo por los 8x porque ya se eliminaron. Y este 32 que está sumando pasa a restar. Si no lo ven, los invito a que lo hagan paso por paso para que vean que efectivamente simplificado obtenemos x a la 2 menos 4x menos 32. Como es una ecuación cuadrática, la podemos resolver
por fórmula general, por inspección o en este caso con calculadora. Si la resuelven con la calculadora van a obtener las soluciones 8 y si no me equivoco la otra solución es negativa, pero obviamente una longitud negativa no nos funciona. Ok, las soluciones que van a obtener son 8 y menos 4, pero la longitud negativa no puede ser, no puedo tener un ancho negativo, porque x es el ancho del rectángulo original, entonces x es 8. Entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del ancho del rectángulo original? Bueno, 8. Siguiente ejercicio. Notemos que dice, la suma de las áreas de dos círculos es 276 pi y la diferencia entre las medidas de sus respectivos radios es 8. O sea que tiene un radio con respecto al otro es 8 unidades más grande. Si x representa la medida del radio del círculo menor, entonces x es el radio menor, el radio mayor va a ser x más 8. Entonces una ecuación que permite resolver el problema anterior es, sabemos que la suma de ambas áreas es 276 pi. El área de un círculo es pi r al cuadrado. Entonces, el área, si r es x, entonces sería pi x al cuadrado. Entonces el área del círculo pequeño es pi x al cuadrado, el área del círculo grande es pi por el radio que es x más 8, todo al cuadrado. Y la suma de ambas áreas tiene que dar 276 pi. Bueno, el pi se cancela, la razón de que pi se cancela es porque ese pi sale a factor común y a la hora de pasarlo a dividir se cancelan entre ellos, entonces simplemente se cancela. Ahora bien, tenemos que resolver este producto notable. Recuerden que según el modelo de producto notable se eleva al cuadrado el primero y el segundo término. Entonces x al cuadrado queda x al cuadrado. 8 al cuadrado da 64. Y al centro es la multiplicación sencilla. Imagínenselo así, que 2 por este, o sea 2 por x, 2x, por 8, 16x. Entonces nos queda esta expresión para producto notable. Más x al cuadrado. Y este 276 que está sumando pasa a restar, igual a 0. Simplificando, nos queda que x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, 16x y 64 menos 276 da menos 212, igual 0. Lo que nos pide es una ecuación que resuelve el problema, por lo tanto la opción correcta es la opción C. El error del estudiante en este caso es que supuso que x era el mayor y por lo tanto obtuvo otra ecuación. Y el problema dice claramente que tenía que ser x el radio menor. El siguiente ejercicio dice, el área de un rectángulo es 40 y su perímetro es 26. Bueno, ¿cuál es la medida de una de las dimensiones del rectángulo? Bueno, área 40, perímetro 26. Sabemos que si ponemos que el ancho es A y el largo es L, tenemos que el largo por ancho es igual a 40, que es el área, y que 2 veces el largo más 2 veces el ancho es igual a 26, porque tenemos 2 anchos y 2 largos. Pero, facilitando, para olvidarnos de este 2, podemos pensarlo de esta manera. Si todo el perímetro es 26, el largo y el ancho es la mitad, solo estos dos, o sea que el largo más ancho es 13. ¿Ok? Entonces, tenemos esta ecuación. Ustedes pueden despejar sea largo o el ancho como ustedes prefieran, en realidad no es ningún problema. Ustedes de aquí pueden tener que el ancho, pasando el largo a restar, que el ancho es igual a 13 menos L. Entonces, esta expresión, lo que es el ancho, vamos a la primera ecuación y cambiamos esta A por 13 menos L. Entonces nos queda que queda largo por ancho, pero el ancho es 13 menos L, entre paréntesis, y eso da 40. Nos queda esta multiplicación, L por 13 queda 13L, L por menos L da menos L al cuadrado, igual a 40. Ahora bien, ya tenemos esto. Esto es una ecuación cuadrática. Como es una ecuación cuadrática, debemos igualar a 0. Entonces, para que nos quede más sencillo esto positivo, L a la 2 pasa a este lado positivo, el 13L pasa a restar y el 40 queda igual en suma más 40 porque no cambió de lado. Podemos hacer una factorización por inspección para obtener las soluciones o simplemente ingresamos los valores en la calculadora, donde obtenemos A1, B-13, C40 y obtenemos las soluciones 8 y 5. Ok, eso significa, en términos generales, cuando tenemos un problema de este tipo, que el valor de 8 es el largo y el valor de 5, aunque ustedes no le crean, el valor de 5 corresponde al ancho. Entonces, ¿cuál es la medida de las dimensiones del rectángulo? Bueno, 8. Esa es una de las dimensiones. Si quieren verlo, vean que no les miento. El largo es 8 y el ancho es 5 realmente. 8 por 5, 40.
8 más 5, 13, y 3 y 13 hacen 26, que ese es el perímetro. Esas son las dimensiones de nuestro rectángulo. En el ejercicio 68 tenemos, el producto de dos números positivos es 2. Tomen claro esto, ambos números son positivos. Si el número mayor excede en 17 décimos al menor, entonces ¿cuál es el número mayor? Ok, X es el mayor. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el menor? Bueno, el menor va a ser equivalente, dice que el mayor excede en 17 décimos al menor. O sea, el mayor es 17 décimos más grande. Por lo tanto, el menor significa que es igual al mayor, que es X, y le quitamos ese 17 décimos. Entonces, el mayor multiplicado, porque eso es lo que significa producto, multiplicación por el menor, que el menor es igual al mayor menos esos 17 décimos, esa multiplicación da 2. ¿Ok? Ahora, esto nos da que tenemos que multiplicar x por x, x2, x por menos 17 décimos, queda menos 17 décimos x, igual 2. Pero como les decía anteriormente, este 10 es un denominador, es el único que tenemos para facilitarnos el proceso. El mínimo común denominador es 10. Ese 10 lo imaginamos que multiplica aquí, acá y acá. 10 por x2 da 10x2. 10 por esta expresión, el 10 se cancela, quedando solo el menos 17x. Y 2 por 10 nos queda 20. Ya tenemos nuestra ecuación, el 20 pasa a restar porque es una cuadrática. Ingresamos el valor en la calculadora ABC a 10, B menos 17, C menos 20, obteniendo los resultados de menos 4 quintos y 5 medios. O pueden hacer el proceso por una inspección, como ustedes prefieran. Si nos dan el menos 4 quintos, esa opción no puede ser porque nos dicen que los números son positivos, es lo primero que nos dicen. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es que X es 5 medios. Sabemos que no tenemos problema porque al principio partimos de que X era el número mayor. ¿Ok? Si no hubiéramos tenido que hacer un despeje, si hubiéramos planteado que X hubiera sido el menor. ¿Ok? Bueno. El siguiente ejercicio, el número 69, dice, el producto de dos números enteros consecutivos. Entendamos como consecutivos por lo siguiente. Si yo tengo el número 10, su consecutivo mayor es 11. El mayor de 11 es 12, el mayor de 12 es 13. O sea, dos números consecutivos tienen una diferencia de una unidad, va de uno en uno. ¿Ok? Si X es el mayor, entonces el consecutivo es el número anterior a él, una unidad menos. Entonces, si X es el mayor, el menor va a equivaler exactamente al mayor menos una unidad. Por ejemplo, si el mayor es 20, el menor es menos 19. Si el mayor es 80, el consecutivo menor es 79, una unidad menor. ¿Ok? Entonces dice, el producto de números enteros consecutivos positivos, o sea, el mayor que es X por el menor X menos 1, equivale a la suma de esos números aumentada en 19. O sea que eso equivale, o sea, es igual a la suma de estos dos mismos números, a X más X menos 1, pero le aumentamos 19. ¿Qué significa aumentar? Le sumamos 19. Tenemos esta expresión, sencillamente despejamos, X por X da X2, X por menos 1 da menos X, esta X que está sumando pasa a restar, esta X que está sumando, aquí no hay problemas de signos porque es una suma, X está sumando pasa a restar, y este 1 que está restando pasa a sumar, y el 19 que suma pasa a restar. Simplificamos todos los términos semejantes, X2 queda igual, menos X menos X menos X son 3X restándose, o sea menos 3X, y 1 menos 9 menos 18X. Ingresamos los valores en la calculadora sin ningún problema, A1, B menos 3, C menos 18, y obtenemos las soluciones de 6 y menos 3, pero noten que nos habían dicho que eran consecutivos positivos, por lo tanto X, que era el mayor, es 6. Si queríamos saber quién es el menor, hubiera sido 5. Pero aquí nos piden cuál es el número mayor, o sea, el 6. El siguiente ejercicio dice, si la edad de M excede en 6 años a la edad de N, y la suma de los cuadrados de ambas edades es 260 años, entonces ¿cuál es la edad en años de M? Bueno, primero que hacemos es el siguiente planteo. Ponemos que M y N, porque son de los dos que nos estamos hablando, sea Marco y, ¿qué les digo? Norberto. Entonces, la edad de M excede en 6 años a la de N. O sea, él tiene 6 años más que este. Por lo tanto, quiere decir que N tiene la misma edad que Marco, por decirlo así, que la que M, la misma edad, pero 6 años menos. Le debemos restar, porque tenemos claro que este es mayor, le gana, le excede a este otro por 6 años. Entonces a este hay que quitarle la misma edad de este, le quitamos esos 6 años. Ahora dice que la suma de los cuadrados, o sea, de elevar al cuadrado cada una de esas edades, la suma de ambas edades al cuadrado da 260.
Entonces tenemos x a la 2 es x a la 2. Debemos resolver este producto notable. Bueno, recordemos que según el modelo de los productos notables, el primero y el último los elevamos al cuadrado. X a la 2 es x2, 6 a la 2 da 36, son el primero y el tercer término. Y al centro, recuerden que si este resta, aquí es resta. Entonces, ¿quién viene aquí? Es como imaginar el 2 que multiplica esto y a esto. 2 por x, 12x, por 6, 12x. Ya tenemos esto desarrollado y este 260 va a pasar a este lado a restar, porque al ser una cuadrática debemos igualar a 0. Entonces, x2 más x2, 2x2, menos 12x que queda igual. Y 36 le restamos el 260, obtenemos menos 224 igual a 0. Hacemos una inspección o lo pueden hacer con esta fórmula general o lo hacen con la calculadora, no hay problema, donde A es 2, B menos 12 y C es menos 224. Este ejercicio en realidad lo que interesa no es si ustedes saben hacer fórmula general, lo que interesa es si saben plantear la ecuación, eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, nos da como solución en la calculadora menos 8 y 14, pero como x representa una edad, no podemos tener menos 8 años, entonces la respuesta de x es 14. Entonces m es 14 años y la edad de n es, bueno, si ustedes quisieran saber la edad de n, sería simplemente 14 menos 6, 8. ¿Ok? Entonces uno tiene 14 y el otro tiene 8 años. Y si quieren verificar, 14 al cuadrado da, si no me equivoco, 14 al cuadrado 196, si no me equivoco. Vamos a ver si es cierto, 14 por 14 es 196 más la edad de n al cuadrado que es 64, 8 al cuadrado 64, y eso nos da precisamente los 260 que tenía que dar la suma de las edades. Entonces noten que también efectivamente cumplen esos resultados con lo que dice el enunciado. De aquí también les puedo decir que una manera de resolver un problema de estos es tomar las opciones, suponer, ok, si la edad del mayor es 9, entonces el otro tiene 3, y verificar si la suma de sus cuadrados da 260. Si la edad de uno es 14, la del otro es 8, verificar que la suma de los cuadrados dé 260, y así sucesivamente. También podemos analizar las opciones para determinar la respuesta correcta. Ok, eso también es perfectamente válido. Analizar los resultados requiere un tipo de análisis, al menos. El siguiente ejercicio, el 71, dice: considere la siguiente figura. Vean que estamos hablando de que esto es un rectángulo, la ABCD es un rectángulo, cuya área es 75. ¿Ok? Recuerden que todo el año se les ha dicho, cada vez que ustedes les den el resultado de una fórmula, pongan la fórmula igual al resultado. ¿Quién es la fórmula en este caso? La fórmula es largo por ancho. El largo, bueno, las dimensiones en este caso, aparentemente el largo es 3x menos 5 y el ancho es 3x medios. Entonces, largo por ancho, nos queda 3x menos 5 que multiplica al ancho que es 3x medios. Largo por ancho nos dicen que da 75. Esta es nuestra ecuación. Tenemos que resolverla. ¿Cuál es la longitud del segmento AD? Ok, resolvemos esto para x sin ningún problema. Esto da, bueno, para que ustedes tengan claro qué pasó con el 2. El 2 está dividiendo, pasó a multiplicar. 2 por 75, 150. Recuerden, ustedes cuando tienen solo un denominador, imagínense que multiplica por ambas partes. Como esto es una multiplicación, cuenta como una sola expresión. Entonces esto por 2 se cancela el 2 y esto por 2 da 150. Finalmente nos queda 3x menos 5 por 3x igual a 150. Como les digo, el 2 pasó a multiplicar simplemente. Ahora bien, 3x por 3x dan 3 por 3, 9 y x por x, x2. 3x por menos 5 da menos 15x y el 150 pasa a restar. Hacemos una inspección, hacemos fórmula general, como ustedes prefieran, o con calculadora, donde A es 9, B menos 15 y C es menos 150. Obtenemos las soluciones de menos 10 tercios y 15 tercios, pero la solución negativa, bueno, y 15 tercios, perdón, la calculadora les devolvería el resultado de 5. Entonces X es 5. El resultado negativo no nos sirve porque no podemos tener una distancia negativa. Ahora nos preguntaron por el segmento AD. AD es 3x medios, donde ya sabemos que x tiene el valor de 5. Entonces AD es 3x medios, o sea 3 por 5 sobre 2, o sea 15 medios. La respuesta es la opción B. En el siguiente ejercicio dice: considera el siguiente enunciado. Si cada uno de la longitud de dos lados opuestos de un cuadrado se duplica
cada una de las longitudes de los otros lados se disminuye en 2 centímetros. Ok, leámoslo otra vez. Si cada una de las longitudes de dos lados opuestos, o sea que están uno al frente del otro, si cada uno de estos dos lados se duplica, o sea, se multiplica por 2, y cada una de las longitudes de los otros dos lados se disminuye en 2, o sea, le restamos 2 a estos, entonces el área del rectángulo resultante es 32 centímetros cuadrados mayor que el cuadrado original. Ok, ¿cuál es el área de este cuadrado original? De x por x, x al cuadrado. ¿Cuál es el área de este nuevo rectángulo? 2x, que es largo por ancho, sería 2x por x menos 2. Esta sería la nueva medida, la nueva área de este otro. Pero dicen que este tiene 32 unidades más que este. Entonces, ¿qué necesitamos para poderlos igualar? Yo tengo que esta área es 2x por x menos 2 y esta otra área es x2, pero realmente no son iguales. Dice que este tiene 32 unidades más. Eso quiere decir que al cuadrado menor, que al cuadrado original, tenemos que aumentarle 32 unidades, sumarle 32 unidades para que lo alcance. Es como que yo diga que Carlos tiene 100 colones más que Pedro. ¿Qué tengo que hacer para que tengan lo mismo? A Pedro tendría que darle 100 colones para que tengan la misma cantidad. ¿Ok? Lo mismo sucede acá. Dicen que el área de este rectángulo es 32 unidades mayor que la del cuadrado original. Entonces al cuadrado original le tengo que aumentar 32 para que realmente sean iguales. Y eso es lo que nos resuelve, esa es la ecuación que nos resuelve el problema. En este caso la opción D. En el 73 dice, si la longitud de cada lado de un cuadrado se aumenta en 6 unidades, o sea, cada uno de los lados, si este es nuestro cuadrado, el cuadrado resultante es x más 6, x más 6, x más 6 y x más 6. Entonces, el área del cuadrado que se forma es 4 veces el área del cuadrado original. Bueno, el área de este cuadrado es x a la 2, el área de este cuadrado es x más 6 a la 2. Y dice que el cuadrado resultante es 4 veces el original, o sea que este cuadrado es igual a 4 veces x a la 2, que es el área del original. Aquí tenemos ya la ecuación que resolvemos. Este es un producto notable. El producto notable dice que es el primero y el segundo al cuadrado, este al cuadrado y el 6 al cuadrado, que es 6 por 6, 36. Aquí se planteó el modelo. Y al centro sencillamente es como multiplicar 2 por x por 6. 2 por x por 6. O sea, 2 por x por 6. 2 por 6, 12x. Igual al 4x2. Como es una cuadrática, se iguala al 0. Aquí nos queda más fácil pasar todo el lado derecho para que el x2 nos quede positivo. Pero si lo pasan a la izquierda tampoco es ningún problema. X2 pasa a restar, entonces 4x2 menos esta x2 que pasa a restar queda 3x2. Este 12x que pasa a restar queda menos 12x y este 36 que pasa a restar queda menos 36. Aquí ya podemos resolverlo por fórmula general, inspección, bueno, como ustedes prefieran. Y entonces sigo con calculadora y esto nos da, que A es 3, B menos 12, C menos 36, dándonos las soluciones de 6 y menos 2. Pero si x es menos 2, no puede ser porque no vamos a tener un cuadrado de medidas negativas. Y en este caso nos deja que x tiene la medida del lado 6, pero 6 no es la respuesta. Porque lo que nos están pidiendo es cuál es el perímetro del cuadrado original. O sea, si esto es 6, esto es 6, esto es 6, esto es 6, el perímetro es 4 por 6, 24. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Vean que aquí se les dejó también el modelo para el producto notable. Recuerden que aquí, en estos dos paréntesis, lo que van son el primero y segundo término. El A va aquí, o sea, el término que está aquí primero va aquí. El término que está segundo va aquí, al cuadrado. Y al centro, 2 que multiplica a ambos términos. Recordemos el producto notable. Muy importante es tenerlo y comprenderlo. En el ejercicio 74 dice, considere el siguiente enunciado. Si la medida del radio de un círculo se aumenta a 3 cuartos, entonces su área es 361 pi 16. O sea, yo aumento el área del radio del círculo 3 cuartos. Entonces, eso nos da lo siguiente. El radio le aumentamos 3 cuartos. Entonces, resulta que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Este es el nuevo radio. O sea, pi por el radio nuevo, en este caso lo representamos con una x, más 3 cuartos al cuadrado, resulta esta área que es 361,16 pi. ¿Ok? Recuerden que como se les ha dicho, cuando tienen el resultado de una fórmula, ponen la fórmula igual al resultado. Los pi se cancelan, quedándonos entonces este producto notable, que recordemos que el producto notable, según el modelo que ustedes tenían anterior, vamos a ver si lo podemos visualizar bien, para que lo veamos todos. ¿Ok? Recuerden que el producto notable dice,
Lo que se hace es, en el primero y último término, se meten en estos dos paréntesis a la 2. O sea, en este caso el primer término es x. Entonces ese x es como meterlo en este paréntesis y ponerlo a la 2, x a la 2. En el último paréntesis, ustedes ponen el segundo término, que en este caso es 3 cuartos. O sea, 3 cuartos se mete en el paréntesis a la 2. Y al centro, ¿quiénes se ponen? Se pone el 2, que es de fórmula, más 2 en este caso, porque es una suma. Si hubiera sido resta, aquí se pone menos. El 2, que siempre se pone de fórmula, por... Y vean quiénes van aquí. Aquí lo que van son precisamente el AB, o sea, este y este término, que en este caso son x y 3 cuartos. Entonces pone la x y el 3 cuartos. Se resuelve ya esto. X a la 2 es x2, más 2 por 3 cuartos x. Ustedes esto lo pueden hacer con la calculadora mental. 2 entre 4 se simplifica. Eso nos da 3 medios. X más y 3 cuartos a la 2, 3 a la 2 es 3 por 3, 9 y 2 y 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Igual a los 361 sobre 16. Una vez que ustedes ya tienen eso, igualan a 0. Bueno, si ustedes desean, aquí podemos eliminar la fracción con el mínimo común denominador que es 16. Entonces 16 multiplica aquí, acá, acá y acá. Eso nos resulta lo siguiente. Bueno, pero metemos un momentito el tamaño para que podamos visualizar mejor todo. Entonces, este 16 multiplica acá, entonces queda 16x2. 16 multiplica acá, pero 16 entre 2 da 8 y 8 por 3, 24x. El 16 multiplica acá, pero 16 con 16 se cancela, quedándonos 9. Y esto multiplicado por 16, se nos cancelan los 16, quedando solo 361. Esta es la ecuación que resolvemos. Nos queda 16 al cuadrado más 24x. Este 361 pasa a restar. Entonces queda 9 menos 361. Queda menos 352 igual a 0. Aquí no nos compliquemos mucho. Nos piden resolver determinar la ecuación que nos resuelve el problema. ¿Qué nos da entonces la opción? C. ¿Ok? Si hubiera sido simplemente determinar las medidas, o mejor dicho, el radio, hubiéramos pasado este 361 sobre 16 a restar. Hacemos la resta con el 9 sobre 16 y A, B y C. Pero es encontrar la ecuación. Entonces tenemos que ver que teníamos que eliminar las fracciones. Ninguna respuesta tenía fracciones. Entonces recuerden que es obtener el mínimo común denominador y para que se le facilite, ese mínimo común denominador lo multiplican por cada una de las fracciones o términos que ustedes tienen en su ecuación y resuelven lo que se da, lo que resulta. Por si tienen alguna duda de dónde es que se obtiene ese 16, ustedes ponen todos los denominadores numéricos, en este caso 2 y 16, factorizan sacando mitad, tercera, quinta, como de acuerdo a lo que sean los números, hasta que todos quedan compuestos en 1. En este caso eso va a dar 16, lo invito a comprobarlo. En el ejercicio 75 tenemos lo siguiente. Dice, la medida del largo de un rectángulo excede a la medida del ancho en 6 unidades. Bueno, vamos a leer un momentito aquí. No tenemos ningún problema. Ponemos que x es... Ok, aquí se puso, bueno, planteo del estudiante que hizo este ejercicio originalmente, puso que x es el ancho. Perdón, sí, es el ancho. Dice que la medida del largo excede a la medida del ancho en 6 unidades. O sea, el largo es igual que al ancho más 6 unidades. Si la medida del ancho se aumenta en 2 unidades, o sea, si a este le aumento 2 unidades y la de largo se disminuye en 3 unidades, o sea, a este le resto 3 unidades, quedando x más 3, entonces el área será 30 unidades cuadradas. O sea que el área de esto va a ser 30. ¿Cuál es el área de este nuevo rectángulo? X más 2 por x más 3, largo por ancho. Eso nos queda, ¿dónde quedó? Aquí. Queda x más 3 por x más 2 igual a 30. Resolviendo esto queda x por x, x2. X por 2, 2x. 3 por x da 3x. 3 por 2 nos da 6, igual 30. Como es una ecuación cuadrática, debemos igualar a 0. Entonces queda x2, 2x más 3x da 5x. Este 30 pasa a restar, entonces queda 6 menos 30 da menos 24. Tenemos una cuadrática, podemos hacer la inspección o simplemente con la calculadora A1, B5, C menos 24, lo que nos resultan las soluciones menos 8 y 3. Pero aquí tenemos que tener un cuidado. Si marcamos la opción de 3, estamos marcando la opción incorrecta, porque nosotros desde que hicimos este planteo dice que X es el ancho, y lo que nos está pidiendo es cuál es la medida del largo del rectángulo original. Entonces, el largo es 3 más 6, y 3 más 6
9. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un planteo y cuando asignamos x a las medidas, tener claro que nuestra x a quién representa. Si ustedes hubieran querido obtener una ecuación que me resolviera directamente el ancho, hubiéramos tenido que poner que x era el largo, perdón, quién era el largo, x el largo, pero como él era 6 unidades mayor, al ancho ponerle x menos 6 y seguir ya el planteamiento del ejercicio. ¿Ok? Ejercicio 76. La suma de dos números es 23 y su producto 102. ¿Ok? En general, cada vez que ustedes tengan un ejercicio que diga la suma de dos números es tanto, es algo muy sencillo. Es como decir que yo y Juan tenemos 200 colones. Yo tengo una X cantidad. ¿Ok? Si yo a Pedrito le digo, mira, Pedrito, yo tengo tanto ¿qué le digo? Entre Pedro y Juan y yo tenemos 200 dijimos. Si yo le digo, Pedrito, yo tengo tanto, ¿verdad? Y él sabe que entre Pedro y yo tenemos, entre Juan y yo tenemos 200. Entonces yo a Pedrito le digo, mira, Pedrito, yo tengo tanto. ¿Cuánto tiene el otro? Y él dice, ah, bueno, muy fácil. A los 200 le resto lo que usted tiene, ¿verdad? ¿Cierto? Porque entre los dos tenemos 200. Ahora, si usted no sabe cuánto tiene el primer número, usted lo que sí puede asegurar es que el otro va a tener el total de lo que tiene menos lo que este tiene. Entonces, porque sabemos que la suma de los dos da 23. ¿Ok? De hecho, véanlo, x más 23 menos x, se cancelan las x y da 23. Ahora bien, y dice que su producto es 102. Recuerden que la palabra producto significa multiplicación. O sea, x por 23 menos x por 23 menos x es 102. Nos piden cuáles son los números. Entonces hay que resolver la ecuación. X por 23 da 23x. X por menos x da menos x al cuadrado. Y este 102 pasa a restar. Igual a 0. En este caso, vamos a igualar a 0, otra vez pasando todo este lado para que el x2 nos quede positivo, por si van a hacer una inspección. Pero si lo hacen aquí directamente con la calculadora, poniendo que a es menos 1, b 23 y c menos 102, teniendo claro eso, que a es el del x al cuadrado de grado 2, b es el de grado 1, en este caso 23, y c menos 102, que es la constante. Pueden hacerlo, no hay problema. Eso les va a dar las mismas soluciones, que serían 6 y 17. Por lo tanto, los números son 6 y 17. Si quieren compruébenlo, 6 y 17 suman 23 y 6 por 17 da 102. Que eso es lo que decía el ejercicio. Y eso sería el final de los problemas que tenemos con ecuaciones cuadráticas y bueno, con otros tipos de ecuaciones.